Muy bien, Pablo Recchia. Yo a Pablo lo conozco de la radio de, no sé, 30 años, me decía recién, ¿no? Trabajando con este tema, el tema síndrome de Down en la ciudad de Gualeguaychú. Pablo, un placer, ¿eh? Carmelo, bueno, Pato. Encantado, Pato, de conocerlos. A Carmelo hace 30 años que lo conozco, es un placer estar acá. No los acompaño con el color, hubiera venido de blanco. Claro, bueno. Pero es un placer estar acá, sí. Mi hija Lucía tiene 32 años, o sea, hace 30 años nosotros empezamos a trabajar para ver cómo iba a ser el futuro de nuestra hija. Y al estar en contacto con lo que normalmente uno busca, que es Buenos Aires, que es el centro de todo, empezamos a ver lo que podía llegar a suceder, a pesar de que Verónica, mi mujer, ya estaba trabajando en un centro de estimulación temprana. Pero bueno, lo de Lucía nos tomó totalmente de sorpresa. Es la primera de nuestros 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Y a partir de que pudimos ver algunas cosas, comenzamos a trabajar y a invitar también a otros papás. De hecho, que en el 92 formamos la Asociación Síndrome de Down, en el 94 ya teníamos la personería jurídica. Trabajábamos con Verónica hasta 2005 y bueno, en el 2006 creamos la Fundación Incluir, que hasta el día de hoy presido y trabajamos codo a codo con organizaciones nacionales e internacionales también. Bueno, Pablo, se va a hacer en unos días este primer encuentro presencial que es para familias y personas con síndrome de Down. Contanos un poquito qué significa este primer encuentro post pandemia. Claro, lo que pasa es que la pandemia nos descolocó a todos, pero pudimos seguir trabajando en forma virtual. Nosotros somos, yo tengo el honor de ser nombrado embajador nacional de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Con ASDRA venimos organizando congresos, conferencias, encuentros, y esto se cortó al principio de la pandemia, que teníamos organizado un montón de encuentros y cuestiones que íbamos a hacer en el país, y creamos la red virtual Trisomía 21, que es hablar de síndrome de Down. Están todas las provincias alineadas en esta coalición, que es Argentina, y empezamos a, por ejemplo, hoy hablábamos de las vacunas y conseguir que se adhiera la persona con síndrome de Down dentro del cronograma de vacunatorio con comorbilidades. Trabajamos mucho con la Agencia Nacional de Discapacidad, con los certificados de discapacidad, y empezamos a escuchar a todos nuestros colegas de todo el país con los problemas que tenían y los problemas que se les avecinaban o algunas soluciones también que planteaban. Esto ha hecho que día a día, como a todos, nos ha planteado la pandemia otro desafío, el encierro, más de una persona con discapacidad y padres con muchísimas cuestiones, muchísimos problemas. En Gualeguaychú alrededor tenemos la gran ventaja de que son lugares muy abiertos y quien más quien menos tenemos patio, tenemos algún lugar medio verde, y en lugares de ciudades muy grandes tenemos mucho encierro. Bueno, escuchando a los padres de todo el país, y acá vengo a Gualeguaychú, escuchando a papás de Gualeguaychú, con los que estamos comunicados, con los que charlamos, con los que interactuamos, también hay una preocupación muy grande. Esto de la escolaridad también nos complicó mucho con la virtualidad. Si es complicado para un niño que no tiene discapacidad o algún tipo de anormalidad, si le podemos llamar anormalidad, es complicado más para una persona con discapacidades diferentes, ¿no? Entonces fue que escuchamos de un día para otro que había una posibilidad de abrirse un poco y trabajar con aforos. Bueno, nosotros planteamos en Gualeguaychú y alrededores, digo alrededores porque hay localidades vecinas que también van a estar, que están en contacto con nosotros, Tala, Concepción del Uruguay, Concordia, Federal, Federación, que están interesados en participar. Y bueno, conversamos un poco con nuestro gran aliado que es el ISPED, con el municipio de Gualeguaychú, con Malvina Giglio, que está a cargo del área de discapacidad. Un contacto con el concejal Luis Castillo hizo que consiguiéramos el Consejo Deliberante porque el centro de convenciones está destinado a otra cosa por ahora. Para nuestra sorpresa, todos los bloques del Consejo Deliberante nos declaran de interés municipal, social, educativo este encuentro. Y bueno,
Tenemos la suerte que, si bien tenemos un aforo y es limitado, entre 60 y 70 personas, con la plataforma que tiene el ISPE, la primera semana ya prácticamente estamos cubriendo las expectativas, y esta expectativa tiene que ver con invitar al presidente y expresidente de ASDRA que vengan a Gualeguaychú, porque ellos tienen un grupo de papás viajeros y un grupo de papás escucha, y está bueno que el resto de la nación sepa cómo ellos atienden a los padres del interior, les ponen el oído, les presentan alternativas a sus problemas. Vamos a estar Raúl Quereilá, que es el expresidente de ASDRA y quien es el titular de Papás Viajeros, con su hija Melina, que está cumpliendo 35 años. Viene Alejandro Citrinbaum, que es el presidente actual de ASDRA, con su hijo Martín, que tiene 20 años. Y bueno, yo voy a estar con mi hija Lucía y vamos a contar las experiencias de vida nuestras. Después va a estar Verónica Galeto, que es la experta en educación que tenemos, que es mi mujer, digo porque sí. Carmelo conoce bien nuestras vidas, y va a exponer sobre educación, además de licenciada en fonoaudiología, licenciada en ciencias sociales, diplomada en la Flaxo, y está haciendo la maestría en educación especial, o sea que es requerida. Acaba de ser requerida por el Senado de la Nación para aportar a la Ley Nacional de Educación Inclusiva que se acaba de presentar, o sea que tenemos un material muy bueno como para compartir con los papás, o sea, no ponernos en panelista, ponernos al mismo nivel. Al mismo nivel, claro. Van a estar, sí. Para sacarnos esa cosa que tenemos encima, que es el peso de la pandemia, ¿no? Sí, me imagino que también esto para los familiares directos, pero también para alguna persona allegada creo que es importante, porque a mí me parece, y vos lo podés decir, hace 30 años atrás era como un tema tabú todo esto. Y bueno, gracias al trabajo de mucha gente, sí, era y tan vos que comenzaste esto. Claro, era tan tabú que yo caminaba con mi hija por la vereda y se cruzaba de vereda alguno que venía. Qué bárbaro. Y tenemos que trabajar la Convención Internacional, que en Argentina se declara ley en 2008, nos ayudó muchísimo para que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia, empiece a ver que el discapacitado no es una persona enferma. Una cosa es la discapacidad, que es una condición, y otra, por eso renegamos tanto cuando dicen personas con especiales o personas. Son personas que tienen su identidad, su documento, es un sujeto de derecho que tiene una discapacidad, que puede ser una discapacidad visual, motora, intelectual, como el síndrome de Down, que además puede tener alguna otra condición que sí lo hace más vulnerable, o tiene alguna otra situación que lo complica por su propia especificidad. Pero la persona con discapacidad no contagia, no enferma, no. Al contrario. Y el síndrome de Down es una discapacidad muy particular, porque en muchos años, como vos decís que era tabú, se lo ocultaba, no se lo enseñaba, y la sorpresa de esta generación, que me considero parte, ¿no? Generación de padres asociados en todo el país, hace que saquemos a los chicos, que hagamos que les enseñen. Lucía tiene una escolaridad completa en la NOVA hasta el secundario, trabaja hoy en día, tiene amigos, se comunica por internet, y eso es producto no de Lucía, sino que se le enseñó a Lucía y a todas las Lucías que hay en el país, y a los Juanes y a los Pedros, que se les ha permitido enseñarles a su ritmo, sin dejar de lado su discapacidad, con apoyos de acuerdo a lo que dice nuestra legislación, que hay un sistema de apoyos para que todas las personas con discapacidad, no solamente hablamos de accesibilidad cuando necesitamos que en un edificio haya una rampa o un ascensor, sino que la accesibilidad es a la educación, a la salud, a los sistemas, por ejemplo, no a una computadora, a internet. O sea que estos 30 años hemos logrado meter un medio vaso de agua ahí. Todavía falta trabajar todavía. Entonces, bueno, por eso ahora nos tiramos un poquito a organizar esto para pasado mañana. Va a ser un poquito un sensor de lo que se viene, porque ya en marzo, el 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, ya tenemos actividades en Córdoba, después un par de meses ya tenemos actividades en otros lugares del país. Pablo, bueno, también esto que vos decís, siempre cuando hablamos de inclusión, vemos esto sobre todo en materia de educación,
que a veces decimos, bueno, hay gente que todavía, no es que lo ve como tabú, pero que tiene miedo de relacionarse con personas que tienen algún tipo de discapacidad por no saber cómo tratarlo. Y siempre decimos, bueno, si niños o jóvenes estuviesen incluidos en una escuela donde van otros chicos que no tienen discapacidad, seguramente todos serían un poco más tolerantes, ¿no? Más tolerantes, y también aprenderían cómo es aprender al mismo tiempo que con una persona que tiene una discapacidad. En Gualeguaychú, por ejemplo, más allá de la buena experiencia que ha tenido tu hija en educación y demás, ¿cómo ves que está la ciudad en esta materia? ¿Hay chicos o chicas que pueden estudiar hoy por hoy en una escuela que no sea justamente para personas con discapacidad? Primero vamos a decir que no hay chico que no pueda estudiar. Todos pueden estudiar, ¿sí? Tienen ajustes razonables. En la educación, como en cualquier aspecto de la vida, hay ajustes razonables. Nosotros mismos, a medida que estamos creciendo, debemos ajustar nuestra vida a nuestra capacidad de ver, de caminar. Bueno, con los chicos pasa lo mismo, y con discapacidad tenemos que tener esa impronta. El docente es una persona muy especial que tiene vocación, tiene medios, pero también tiene miedos, como vos decís muy bien, Pato. El tema es que necesitan capacitación. Nosotros hemos estado haciendo lo posible por capacitar. De hecho, que hemos traído a muchas personas, como por ejemplo a Carlos Escliar, que es una persona que está en todos los rincones del país y del planeta, y los docentes han estado más que agradecidos. El tema es que no alcanza, no basta. Estamos en contacto con personas que están en educación, con el sistema de educación. Hoy por hoy en Entre Ríos, nuestra provincia, está muy organizado, están planteando hacer un congreso para el año que viene sobre educación y agregar educación especial y educación inclusiva, que es lo que trabajamos nosotros, y creo que esta impronta hace que vayamos camino a la inclusión real. Yo quisiera que mi fundación un día no se llame más Fundación Incluir, que se llame Fundación, o que no estemos más los padres abocados a estas tareas, ¿no? Sino que haya un sistema que nos reciba, que nos recoja. Yo creo que en las escuelas de Gualeguaychú, y acá déjame meter un bocadillo que Carmelo conoce. Estuve 20 años de director de una institución del Consejo Provincial del Menor, que acá se lo conoce como tutelar, pero es un dispositivo que se llama Manuel Alarcón, que está en la Costanera, frente a una heladería importante. Y mi experiencia en personas con discapacidad me sirvió para trabajar con niños que no tienen discapacidad, pero que vienen no me gusta hablar ni de franja ni de sectores, sí, pero de barrios que son un poco más marginados y que no han tenido la posibilidad de su nutrición materna de muy chiquititos, de bebés, y después del crecimiento ha sido también con muchas dificultades, y nos costaba muchísimo incluir a estos niños en las escuelas. O sea, toda esta experiencia que tenemos en discapacidad nos sirve para la inclusión de niños que no tienen una aparente discapacidad, sin embargo vienen con un retraso en la educación que hace que esos niños ya en tercer grado, en cuarto grado, se les note una diferencia en el aprendizaje, en el que hay que trabajar más. Entonces esto nos hace bien a todos. Un niño con discapacidad en una escuela le hace bien al niño socialmente y a los niños que lo rodean. Entonces estos niños que crecen con él y transitan por la escuela tienen una experiencia social tan importante que no van a ser como nosotros cuando somos grandes, que van a discriminar. Van a tomar absolutamente normal, con una normalidad, estar trabajando o jugando o haciendo cualquier actividad con niños y niñas con discapacidad. ¿Desapareció la discriminación con el niño Down? No, en el mundo entero no desapareció la discriminación de ninguna naturaleza, ni en discapacidad, ni en todo el arco en que se puede pensar una discriminación, de raza, de credos. Y en discapacidad no desapareció la discriminación, porque es una cuestión cultural que los adultos nos tenemos que hacer cargo de ir cambiando esa cultura. Y esa cultura, a ver, la palabra mogólico, mogólico está muy arraigada en los niños, porque la escuchan en la casa, ¿no? Salí de acá. Es un insulto que un niño le da a otro, eso es un mogólico. Obviamente que para nosotros no es importante, porque nuestros niños tienen síndrome de Down, no son mogólicos, pero sí están invocando a esa persona para disminuir algo. Si no hay un adulto presente en ese momento para explicarle al niño qué es lo que está provocando con esa palabra,
es responsabilidad de nosotros. Entonces, bueno, nuestro vocabulario tiene que ir cambiando de manera inclusiva, ¿sí? Y creo que hay que hacer mucho hincapié y ser muy firmes en eso, porque la vida me ha mostrado en los 64 años que tengo que hay personas que la vida por un accidente o por alguna otra situación se le ha dado vuelta de un momento a otro, o sea que todos, último dato, no sé cómo estamos con el tiempo, pero nosotros nosotros tenemos informe del Banco Mundial y de organismos mundiales de salud que el 15% de las personas del planeta son discapacitados. Digamos, de 7.000 millones de habitantes en el planeta, 1.500 millones de habitantes son con alguna discapacidad. Hasta el año de 2010, 2012 eran 10% del planeta. ¿Por qué se incrementa el 15%? Ni por accidentes, ni por guerras, ni por otro tipo de cosas. Se incrementa la discapacidad por el envejecimiento poblacional. O sea, todos nosotros, eso está en Naciones Unidas, no es un invento mío. Entonces nosotros vamos a una especie también de discapacidad con nuestra edad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que se nos viene. Si vamos a nuestro país, somos la primer minoría de ciudadanos. Entonces, en una familia de ciudadanos con discapacidad en el país en porcentaje, digo por ahí porque están de campaña los políticos que tengan el tema de la discapacidad, que también son votantes. Mi hija vota y muchos mayores de 18 años con discapacidad votan. Una persona con discapacidad que vive en una familia tipo, ya tiene esa familia con discapacidad 3 personas a su alrededor que tienen que ver con la discapacidad. También tienen terapeutas, médicos y otra serie de personas que están alrededor de la atención, de la escuela, una persona con discapacidad. Calculamos que el 40% de nuestros ciudadanos en Argentina, de estos 45 millones, tienen una relación directa o indirecta con la discapacidad. Son votantes también. Claro, o sea, nosotros estamos en una posición de exigir, primero, que se cumplan las legislaciones. Estamos muy complicados en salud, con las obras sociales, con la peregrinación de los padres de un lado para otro. Estamos muy complicados con la discapacidad y la pobreza. Estamos muy complicados con la discapacidad y el trabajo, con la discapacidad y la mujer. Entonces, y acá ya me pongo en la posición más de dirigente como padre. Estamos trabajando a lo largo y a lo ancho del país, que venimos con muchos años de trabajo en acomodar esta serie de cuestiones que tienen que ver con la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Pablo, y en cuanto a esto que estás diciendo, creo que es oportuno aclarar, ¿está presente el Estado? ¿Qué relación tienen ustedes de la Fundación con el Estado? Si tienen algún tipo de relación o qué rol cumple con el tema de la discapacidad, por lo menos aquí en Gualeguaychú. A ver si lo puedo desglosar. Nosotros tenemos una relación muy directa con la Agencia Nacional de la Discapacidad, que está en Capital, que es un organismo del Estado, que tiene, digamos, un carácter ministerial, que depende directamente de la jefatura del Ministerio de Gobierno, de la jefatura de Gabinete de la Nación. Nosotros hemos tenido reuniones presenciales y virtuales con ellos. Hay una corriente, unas ganas de participar con toda la legislación nacional en lo que es la discapacidad. Hay mucha voluntad. Nosotros tenemos el IPRODI, el Instituto Provincial de Discapacidad de la provincia, cuya titular Inés Artusi va a estar el miércoles presente. Tenemos un área de discapacidad. Digamos, tenemos un sistema que está armado como para apoyar estatalmente. Nosotros vamos a tener una reunión después de las elecciones, entre un par de meses, a muy alto nivel gubernamental, a nivel nacional, que le vamos a ir a plantear precisamente una agenda de trabajo en conjunto con las organizaciones sociales y con el Estado. Si bien hay una impronta del Estado de recuperar tiempo perdido, porque hemos perdido en los últimos años no solamente pensiones, sino que hemos perdido conquistas ganadas, políticas en discapacidad, hoy se está tratando de recuperar y venimos atrás de todo esto, cuando hoy tendríamos que estar adelante. Entonces, por un lado elogiamos la cuestión del Estado en querer trabajar en esto, pero por otro lado decimos que venimos
atrás del problema. Algún día que queremos estar par a par, y nosotros, más allá de ponernos en una posición de gremio y de pelea, nosotros sumamos nuestra experiencia y le decimos al Estado: queremos trabajar en conjunto, queremos tener una agenda en conjunto y queremos trabajar de aquí a este gobierno que termine y el que sigue con una cuestión que, por eso, trascienda a los gobiernos y podamos trabajar con todas las organizaciones a las que estamos aliados, ¿no? Pablo, todo eso que tienen ahí como para seguir pidiendo, ¿es en el ámbito ya familiar que tienen que ir mejorando las cosas o en el ámbito de la propia discapacidad? ¿Hacia dónde apuntan más? Qué pregunta interesante que me haces, y cuánto hay para hablar de eso, ¿no? Porque son las dos cosas, ¿sí? Nosotros tenemos familias de personas con discapacidad que enseguida toman las riendas y empiezan a trabajar por sus hijos y aceptan la condición y aceptan la pelea y la guerra para que sus hijos tengan un lugar en la sociedad, como corresponde. Hay padres que les cuesta mucho más, les cuesta aceptarlo, les cuesta trabajarlo, no ven las posibilidades. Nosotros como sociedad tenemos que ver las potencialidades de las personas con discapacidad. La discapacidad de una persona, y a veces me dicen grado de discapacidad, yo me pongo loco porque no hay grados, pero bueno, ese grado de discapacidad se lo pone en la sociedad. En vez de ver a la persona primero y las posibilidades de la persona, ven a la discapacidad. Nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Que se vea la potencialidad. Primero la familia se tiene que hacer fuerte, y esto que decían ustedes hace un ratito, la familia extendida es muy importante. Hermanos, abuelos, amigos de la familia, tienen que estar todos comprometidos con esa... Porque es así, porque tenemos como sociedad que estar comprometidos con el otro, sea cual sea la condición. Y después los padres tienen que hacer un trabajo intelectual, cultural, dentro de su familia, porque es la familia. Nosotros podemos hablar un mes del Estado acá, pero si como familia no trabajamos internamente todas estas cuestiones, ¿no? En el caso de Lucía, tiene un hermano que está viviendo acá y dos hermanas que viven en La Plata porque estudian. Lucía la metemos cuando se puede en una combi, cuando se puede con alguien que va, y Lucía va a La Plata, se queda el tiempo que quiere, está con tus hermanas, hace un poco de lío, porque si las hermanas van al boliche, ella va al boliche. Claro. Una de ellas juega al fútbol mientras estudia y ella va a la tribuna a hacer lío. Y bueno, y yo tengo miedo que Lucía se vaya, pero si yo me quedo con el miedo, si el papá se queda con el miedo ese va a llevar al hijo al fracaso. Si yo voy a llevar a mi hijo a la escuela con miedo, no va a ir más a la escuela, porque va a transmitir ese miedo. Entonces esos miedos hay que sacarlo primero de la familia. Y segundo, va a ser más fácil transmitirlo. Y tercero, ahí vamos a tener la información necesaria para ir a decirle al Estado, a la escuela, a quien sea: mi hijo también tiene los mismos derechos que los otros chicos. Y también poder compartir con los otros papás todas las tareas. No vamos a ir a tirarlo adentro de la escuela, adentro de un centro. Vamos a ir a decir: nosotros estamos apoyando a nuestro hijo y nos arremangamos para trabajar, ¿no es cierto?, por ellos. Y hay muchas familias también, en mi caso particular conozco algunas familias que tienen chicos con algún tipo de discapacidad, no solo síndrome de Down, que también eso ha marcado como el futuro de a lo mejor sus hermanos que han estudiado alguna carrera que ha tenido que ver por ahí educación especial o alguna carrera que tiene que ver con el apoyo y la contención a su familiar cercano con discapacidad. Es así. Y eso realmente es admirable, ¿no? El compromiso. Es así. De las mujeres, nuestra hija menor está estudiando trabajo social. Precisamente empezó deporte, empezó otra carrera, pero dice: no, a mí me transmitieron mucho ustedes y yo tengo que... Claro. Así es la condición, y así en mis otros tres hijos. Y es así, creo que eso fortalece muchísimo, porque además después de todo lo lindo que podemos llegar a hacer, vamos creciendo, vamos envejeciendo. Vienen los problemas ya después de la adultez, después papá y mamá no van a estar, y los chicos, por un lado, que han superado el promedio de vida que tenían, hoy superamos ampliamente esos 20, 24, 30 años de promedio de vida que teníamos, hoy supera ampliamente los 60 años, por lo menos una persona con síndrome de Down,
Y antes hablábamos de techo, de piso, hoy ya no tenemos más techo, en el aprendizaje, en todo. Entonces, bueno, vamos a dejar algo que, como adultos que ya no vamos a estar más en algún momento, un problema a la familia, a la sociedad, a los hijos, obviamente, y en eso tenemos que trabajar muchísimo todavía. Pablo, recién charlamos sobre, esto fuera de cámara, pues, sí, claro, de la vacunación. ¿Cómo encaran ustedes la vacunación de chicos? Porque ahora ya está vigente la vacunación para chicos de 3 a 11 años. 11. Siempre estamos hablando de la vacunación de COVID. Por supuesto que adolescentes y demás con algún riesgo ya están siendo vacunados, pero bueno, por ahí también esto cómo se ha tratado la población con discapacidad, según lo que ustedes saben. Realmente puedo hablar con autoridad a lo largo y a lo ancho del país en el tema del síndrome de Down y con la red que tenemos día a día una información concreta de todos. Si bien al principio nos costó y tuvimos que trabajar un poco con la Agencia Nacional de Discapacidad para que lo agreguen al cronograma de vacunación, esto después se fue dando naturalmente a medida que bajó la edad. Y bueno, si bien se peleó por alguna marca u otra marca que los padres escuchaban diferentes informaciones, se fue dando naturalmente. Hoy los padres están pero tan preocupados que han hecho un trabajo, al menos en su gran mayoría, no conozco la minoría, con sus hijos que van, se vacunan, sacan fotos en toda la red, todos nos ponemos contentos, la publican, los chicos felices con el carnecito de vacunación en la mano. Por lo menos tengo esa información hasta 8 o 7 años. Más abajo no. Llorarán como cualquier vacuna. Claro que sí. ¿Sí? Pero me parece que es una cuestión de responsabilidad de los padres, como lo vienen demostrando, que vacunen a sus hijos para cuidarse, para cuidarlos, para cuidarnos todos, ¿no? Sin duda. Es una responsabilidad social. Bueno, vamos a reiterar, Pablo, la invitación que estamos haciendo para el miércoles, ¿no? La invitación es abierta, también hay familiares, como decían ustedes, que pueden estar, hay estudiantes. Es para este miércoles en el Honorable Consejo Deliberante. Aquel que quiera ir y tenga alguna imposibilidad de subir una escalera, tienen el ascensor en la municipalidad. Es a las 14:30 y bueno, ahí arrancamos cuanto antes para que los invitados que son de Buenos Aires no se les haga tan tarde para volverse, pero todos, y les pedimos a los papás, tienen la oportunidad de hacer sus preguntas o pueden hablar de sus inquietudes. Así que ahí los esperamos a todos, todavía quedan espacios. Va a llegar un momento que se nos va a acabar por el tema de los foros, de los aforos, pero bueno, espero que nos puedan acompañar. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por estar presente aquí. Bueno, hemos charlado un poquito de todo y realmente es muy útil esto, brindar información, saber cómo se está trabajando, sobre todo con el síndrome de Down aquí en Gualeguaychú y desde la asociación que vos presidís. Y un hombre que sabe, con la experiencia que tiene Pablo, creo que irrefutable todo lo que nos ha comentado. Bueno, te agradezco mucho. Eso porque somos amigos. No, te agradezco, son muchos años, mucho trabajo, hemos ampliado con la fundación, por eso dejamos la asociación, el arco de la discapacidad, estamos trabajando en educación y en responsabilidad social empresaria, hemos trabajado muchísimo con Corporación del Desarrollo y otras instituciones, así que estoy realmente honrado de que ustedes me inviten a compartir un poquito, porque si esto no se difunde, la gente no se entera. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Nosotros, Carmelo, bueno, Pato, vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Debemos la tanda publicitaria. Sí, cuando volvamos la tanda publicitaria, por supuesto, vamos a seguir compartiendo información con toda la gente que está del otro lado.